familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Mi nombre es Carlos y lo que voy a contar a continuación es una maldición, la cual ha aquejado a los varones de mi familia desde hace muchas generaciones. Yo vivía en un pequeño pueblo de México, en una casa modesta y apartada hecha de carrizos y piedras. Mi hogar era uno de los más humildes del lugar, pero eso nunca me importó. Lo que sí me importaba era el río que corría no muy lejos de nuestra casa. El río era una parte esencial de mi vida. Ahí íbamos a buscar agua para beber y nos aventurábamos a bañarnos en sus aguas refrescantes durante los calurosos días de verano. Sin embargo, había una regla estricta que mis padres siempre me recordaban: nunca, bajo ninguna circunstancia, debía acercarme al río después de las 8 de la noche. Algo que sin duda se me hacía extraño de cuando era pequeño, era que cuando mi padre creía que estaba dormido, entraba a mi habitación no solo a cerciorarse de que hubiera cerrado la ventana, sino que también a trabarla con un palo de madera. Recuerdo preguntar una vez al respecto. Pero mi padre solo se limitó a decirme que era demasiado joven para entenderlo. Así fui creciendo, sus advertencias resonaban en mi mente como un eco constante, pero hasta aquel día, nunca las había desafiado o cuestionado. Tenía 12 años, casi 13, y me encontraba jugando un emocionante partido de fútbol con mis amigos. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. La emoción del juego nos hizo perder la noción del tiempo y cuando finalmente miré mi reloj, me di cuenta de que había superado la hora límite en la cual tenía permitido volver a casa, por lo que debía regresar a casa rápidamente si quería evitar la ira de mis padres. El camino de regreso a casa era considerablemente más corto. Si cruzaba el río en lugar de rodearlo. Mi mente adolescente desestimó las advertencias de mis padres. Después de todo, nunca me habían dado una verdadera razón por la cual no podría cruzar por ahí a esas horas, por lo que decidí arriesgarme y atravesar el río. La luna ya se había asomado en el cielo nocturno, pero todavía se podía ver el camino claramente. Mientras cruzaba el río, sentí una extraña sensación de que algo no estaba bien. Lo primero que noté fueron las aguas, las cuales siempre habían sido tranquilas y serenas, pero aquella noche parecían murmurar de una manera inquietante. A medida que avanzaba, los árboles a lo largo de la orilla del río se cerraban sobre mí, creando una espesa oscuridad que me envolvía. Mis pasos resonaban en el silencio de la noche y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero entonces lo vi, una figura borrosa al final del camino. Aquello me alarmó de inmediato. Sin embargo, al ver más claramente me di cuenta de que se trataba únicamente de un costal, el cual seguramente alguien había olvidado ahí, por lo que seguí mi camino. Caminaba a paso ligero, deseando llegar a casa lo más rápido posible. Sin embargo, a mitad del camino, escuché un sonido que me hizo detenerme en seco. Era un sonido como el de alguien intentando llamar mi atención. Volteé rápidamente hacia atrás, pero no vi nada más que las sombras del bosque que bordeaban el río. Sacudí la cabeza, tratando de disipar la sensación de inquietud que me invadió. Continué caminando, esta vez más rápido, cuando de repente el mismo sonido, intentando llamar mi atención, volvió a escucharse. Este resonó en mis oídos. Giré la cabeza hacia atrás, pero de nuevo no había nada. La paranoia comenzó a apoderarse de mí y una sensación de que algo no estaba bien se instaló en mi estómago. Decidí apresurarme aún más, pero esta vez escuché algo que heló mi sangre, una risa infantil, pero esta risa no venía desde detrás de mí, sino que resonaba claramente desde arriba, como si algo o alguien se estuviera burlando de mí desde las copas de los árboles. Miré hacia arriba, tratando de visualizar el origen de aquel inquietante ruido. A pesar de la oscuridad de la noche, mis ojos se esforzaron por distinguir cualquier movimiento en las copas de los árboles. Aunque el miedo se apoderaba de mí, decidí gritar, pensando que si había alguien o algo ahí, tal vez podría ahuyentarlo. Sin embargo, ese fue uno de los peores errores que pude cometer.
Mis palabras apenas salieron de mi boca cuando las hojas de los árboles se sacudieron violentamente, sin razón aparente ya que no había viento esa noche. La noche se volvió aún más siniestra cuando de repente, una cabeza emergió de entre las ramas y era la cabeza de lo que parecía ser una niña, aunque su apariencia estaba lejos de ser humana. A pesar de la oscuridad, pude distinguir su piel pálida y su cabello extremadamente largo que parecía estar empapado, goteando agua en la noche. Sus ojos en contraste con su piel, brillaban en la oscuridad, llenos de una malévola luz. La niña me miraba fijamente y quedé totalmente paralizado por su presencia fantasmal. La niña del río continuó asomando su cabeza entre las ramas y su risa infantil se convirtió en un murmullo inquietante que llenaba el aire, sin importar cuánto lo intentara no podía apartar la mirada de sus ojos hipnóticos, que parecían buscar algo en lo más profundo de mi ser. La niña del río se balanceaba en las ramas de los árboles con una agilidad sobrenatural, como si estuviera flotando en el aire. Su risa que antes había sido infantil, se había transformado en un eco retorcido y macabro que llenaba el río. Mis piernas temblaban pero no podía apartar la mirada de aquel ser aterrador. Entonces, la niña del río comenzó a moverse hacia mí, deslizándose a través de las ramas con una gracia perturbadora. Cada paso que daba en el aire era acompañado por un susurro siniestro. Traté de retroceder, pero mis piernas parecían estar pegadas al suelo. Lo que vino a continuación me llenó de terror y asombro. La niña comenzó a descender del árbol con una agilidad sobrenatural. Sus extremidades eran alargadas e inhumanas. Más parecían las patas de una araña gigante que las de un ser humano. Cada uno de sus movimientos era espasmódico y perturbador, como si estuviera fuera de sincronía con la realidad. Mientras descendía, la niña comenzó a tararear una canción infantil que heló mi sangre. El sonido de su voz era discordante y espeluznante, como si estuviera tratando de imitar una melodía que había olvidado hace mucho tiempo. Las palabras de la canción eran ininteligibles, pero su ritmo y su tono parecían llenos de malicia. Finalmente, cuando sus pies tocaron el suelo, la niña se enderezó revelando su altura completa y su demoníaca apariencia. Miré su rostro más de cerca y vi que su expresión estaba retorcida por una sonrisa maligna, sus dientes eran afilados como cuchillas y sus ojos destilaban maldad. Sin decir una palabra, la niña comenzó a avanzar hacia mí lentamente, sus piernas alargadas se movían con una agilidad inhumana, mi cuerpo temblaba de miedo y algo en mí me gritaba que tenía que huir. Sus ojos que seguían brillando con esa luz malévola, ahora se enfocaron en mí con una intensidad aterradora. Extendió una mano larga y delgada hacia mí, sus dedos terminaban en uñas afiladas como agujas, sus labios, que seguían tarareando la canción perturbadora, se curvaron en una sonrisa retorcida que reveló filas de dientes afilados. El miedo me paralizaba, pero una parte de mi mente luchaba por escapar. Traté de retroceder, pero mis pies se seguían sintiendo como plomo y no respondían. La niña del río se acercaba cada vez más y su risa demoníaca se mezclaba con el susurro del viento entre los árboles, creando una sinfonía de pesadilla. La niña del río estaba casi sobre mí, sus ojos llenos de malevolencia y sus extremidades grotescamente alargadas se extendían hacia mí, como garras hambrientas, y la canción que tarareaba se había convertido en un mantra siniestro que resonaba en mis oídos, retorciéndose y deformándose con cada nota. Cuando finalmente estuvo frente a mí, su mano fría y huesuda tocó mi mejilla, enviando un escalofrío helado a través de todo mi cuerpo. Me miró con una expresión que parecía una mezcla de tristeza y malicia, como si estuviera atrapada en una eterna agonía. Mis piernas finalmente recuperaron la capacidad de moverse y retrocedí varios pasos, alejándome de esa pesadilla en forma de niña. La macabra melodía continuaba resonando en mi cabeza mientras corría desesperadamente hacia mi casa. Mis pasos eran rápidos y desordenados, mis pulmones ardían y mi corazón parecía estar a punto de explotar en mi pecho, pero lejos de lo que cualquiera pudiera creer, la pesadilla no había terminado. No corrí mucho antes de escuchar un sonido que me heló la sangre. Era como el sonido de un perro corriendo detrás de mí. Instintivamente, giré la cabeza hacia atrás y lo que vi me llenó de horror. La niña araña estaba persiguiéndome a cuatro patas, como un ser de pesadilla.
sus movimientos eran ágiles y grotescos. Sus extremidades alargadas y deformes se movían con una destreza inhumana. Mis pies golpeaban el suelo con frenesí mientras intentaba escapar de la monstruosa criatura que me perseguía. La niña del río estaba a solo metros de mí, su figura demoníaca moviéndose con una velocidad que no parecía posible para alguien con su apariencia retorcida. Mi casa estaba a la vista, pero parecía estar a una distancia interminable. La risa de la niña del río seguía llenando el aire, mezclándose con el sonido de mis propios jadeos y el latido frenético de mi corazón. Sabía que tenía que llegar a la seguridad de mi hogar antes de que fuera demasiado tarde. La niña se reía mientras corría, pero su risa no era la de un niño jugando, sino una risa perturbadora y demoníaca. Sentí un terror indescriptible al darme cuenta de que no importaba cuánto corriera, el camino parecía no tener fin y ella se acercaba rápidamente. Mis fuerzas comenzaron a flaquear y mi esperanza se desvanecía. Sabía que no podía escapar de aquella criatura terrorífica que me perseguía. Entonces sentí algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Una de las frías manos de la niña del río me agarró por el tobillo. Su toque era espeluznante, como si estuviera sosteniendo una bolsa de carne cruda y húmeda. Intenté zafarme desesperadamente, pero su agarre era firme y despiadado. Comenzó a jalarme hacia atrás, hacia el río que tanto temía. Mi desesperación se apoderó de mí, mientras me arrastraba inexorablemente hacia el oscuro río. Sus dedos afilados se hundían en mi piel, causando un dolor punzante que se mezclaba con el pánico que sentía. Las aguas del río parecían murmurar y susurrar, como si estuvieran ansiosas por recibirme. Luché con todas mis fuerzas, arañando el suelo con mis uñas y gritando en busca de ayuda, pero la niña del río era implacable. Su risa malévola llenaba el aire mientras tiraba de mí, cada vez más cerca del río, y su rostro retorcido mostraba un placer sádico. Mi desesperación era abrumadora mientras mis manos se aferraban a cualquier cosa que encontraba a mi alcance, raíces, piedras, incluso la tierra misma, pero mis esfuerzos eran en vano. Aquella criatura era increíblemente fuerte y a pesar de mis intentos desesperados, no podía detener su avance. Mis uñas casi se desprendieron en mi intento de sujetarme y evitar ser arrastrado hacia las aguas oscuras del río. El agua fría lamía mis pies y sentía que me sumergía en un abismo de pesadilla. Por un breve momento pasó por mi mente la idea de rendirme, de dejarme llevar por la corriente, pues me sentía agotado y mareado por la lucha desesperada. Pero algo en mí se resistía a la resignación. Fue entonces cuando escuché un grito inconfundible, el grito de mi padre. Me llené de un último impulso de energía y grité con todas mis fuerzas para alertarlo de mi paradero. Mi voz se desgarró, llevando mi desesperación al viento. Mi padre había salido en busca de mí al escuchar mis gritos, y eso me dio una pequeña esperanza. Para mi mala suerte, la niña del río pareció querer apresurarse aún más a meterme en el río. Sus movimientos se volvieron más frenéticos y su risa maligna llenó mis oídos. Pero entonces, como si hubiera escuchado el grito de mi padre, la criatura dio un alarido agudo y liberó su agarre. Como pude, alcancé a sujetar una raíz de un viejo árbol, logrando así salir a rastras con mis últimas fuerzas del río, empapado y temblando. Mientras la niña araña se sumergía en las aguas oscuras del río con un chapoteo siniestro, mi padre apareció en ese momento, corriendo hacia mí y ayudándome a ponerme de pie. Estaba mareado y agotado, pero estaba a salvo. Mi padre me envolvió en sus brazos, con una mezcla de alivio y preocupación en sus ojos. Aunque su abrazo era cálido, podía sentir un atisbo de enojo en su mirada. Había desobedecido la regla más importante de nuestra familia: nunca cruzar el río después de las 8 de la noche. Si soy franco, no recuerdo mucho de lo que decía mi padre. Sé que me preguntaba si estaba bien, al mismo tiempo que me recriminaba por haber desobedecido. Sus palabras eran casi como un murmullo para mis oídos, pero sabía que eran como una reprimenda, al mismo tiempo que también había un rastro de angustia en su voz. Lo último que recuerdo fue que me dijo que no estábamos a salvo ahí. Después de eso creo que perdí la conciencia, pues cuando desperté, me encontraba en mi cama. Me sentía bastante desorientado. Incluso por un momento pensé que todo podría haberse tratado de una pesadilla.
Sin embargo, cuando vi las múltiples heridas en mi cuerpo supe que todo había sido real. Un escalofrío recorrió mi espalda, mi desesperación creció tanto que di un grito para llamar a mis padres. Aquel grito fue respondido por mi padre, el cual entró a mi cuarto. Me miró fijamente y pude ver su preocupación reflejada en sus ojos. Su enojo parecía haber cedido ante la preocupación por mi bienestar. Sin embargo, sus palabras siguientes me desconcertaron por completo. Pues antes de decirme cualquier cosa, me dijo que no podría contarle a nadie lo que había vivido aquella noche. El desconcierto no me permitió siquiera cuestionar el motivo por el cual no podía hacerlo, por lo que mi padre, tomando asiento en mi cama, dio un respiro profundo mientras me decía que quería esperar a que fuera un poco más grande. Sin embargo, después de lo ocurrido, debía contarme todo en ese momento. Mi padre comenzó por explicarme que nadie me creería y aquellos que lo hicieran pensarían que estaba maldito. La maldición que había caído sobre nuestra familia era una sombra que se extendía a través de las generaciones y aquellos que habían desafiado sus reglas habían enfrentado un destino aterrador. Luego, mi padre comenzó a relatarme la historia de Xóchitl, una niña que una vez fue amiga de mi tatarabuelo. Cuando tenían aproximadamente 10 años, solían jugar juntos cerca del río casi todos los días. Su amistad era profunda y compartían risas y aventuras en las aguas frescas del río. Pero un día, algo ocurrió que cambió sus vidas para siempre. Mi tatarabuelo desafió a Xóchitl a subir a lo más alto de un árbol cercano y lanzarse al agua desde ahí. Xóchitl, siendo intrépida y valiente, aceptó el desafío sin titubear. Mientras ascendía por el árbol, mi tatarabuelo no creía que Xóchitl tuviera el valor de saltar desde semejante altura. Sin embargo, mientras la niña subía más y más alto, una de las ramas cedió con un crujido escalofriante. Xóchitl cayó desde una altura considerable, golpeándose contra las ramas antes de precipitarse al río. Cuando la encontraron en el agua, sus extremidades estaban grotescamente deformadas y no pasó mucho tiempo antes de que falleciera debido a sus heridas. Desde aquel día, se decía que Xóchitl había regresado en forma de una figura espectral con extremidades deformes, buscando venganza contra cualquier varón de la familia que osara desafiar la regla de no cruzar el río después de las 8 de la noche, la cual era la hora en la que Xóchitl había perdido la vida luego de una intensa agonía. Las palabras de mi padre resonaron en mi mente como una maldición y comprendí la gravedad de lo que había presenciado. La historia de Xóchitl, la niña del río, se había convertido en una leyenda oscura que acechaba a nuestra familia generación tras generación. Mi desobediencia a esa regla había desencadenado el terror de enfrentar a la venganza de una entidad sobrenatural. Durante las noches siguientes, mis sueños estuvieron plagados de la imagen de la niña, emergiendo de las aguas oscuras del río y sus ojos brillando con malévola determinación. Temía que cada sombra en la oscuridad fuera su presencia retorcida acechándome. Mi mente daba vueltas mientras procesaba la idea de que yo, como descendiente de mi tatarabuelo, estaba destinado a enfrentar la maldición de Xóchitl si no obedecía las reglas. La noche en que había encontrado a la niña del río se convirtió en un recordatorio sombrío de la oscuridad que acechaba en las sombras de mi familia. Dejé ese pueblo unos cuantos años después. Me gustaría decir que la razón principal por la que lo hice fue por buscar mejores oportunidades para mí. Sin embargo, la verdadera razón por la que lo hice fue porque deseaba alejarme lo más posible de aquella maldición de mi familia y aunque pareció funcionar, los recuerdos de aquel día, al igual que las cicatrices en mi piel, jamás desaparecerán. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.